Hola estudiantes de agronomía. En esta oportunidad vamos a hablar dentro de la dinámica de la fuerza de rozamiento y qué significa en el ámbito del movimiento. Concretamente, para explicar el tema fuerza de rozamiento hay que hablar del coeficiente de rozamiento, que se clasifica en coeficiente de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento cinético. Para dar una breve introducción, vamos a considerar, como siempre, la masa apoyada sobre un plano, el sistema de fuerzas verticales, el peso contrarrestado con la normal del suelo, y a esta masa le vamos a aplicar una fuerza T tendiendo a moverla. Automáticamente la reacción del rozamiento aparece y en esta situación vamos a considerar que está en reposo. En reposo quiere decir que por más que le apliquemos esa fuerza no alcanza a moverla. En este caso estaríamos hablando en general, después vamos a aclarar algunos pormenores, pero podemos hablar que en general que está afectado por el coeficiente de rozamiento estático. ¿Cómo se define un coeficiente de rozamiento? Fíjense, es la relación entre cuánta fuerza tengo que hacer de tiro o empuje de una masa con relación a la normal. La normal como reacción del peso, en este caso el peso completo. Si fuera un plano inclinado sería la componente del peso sobre la perpendicular del plano inclinado, como vieron ya en la parte de vectores, que será tratado en próximos temas. Pero esta relación nos está diciendo que cuánta fuerza hay que hacer para mover el cuerpo en relación a la normal. Esa relación va a tener un valor y a ese valor se lo va a denominar coeficiente de rozamiento, con el símbolo S de estático, en inglés por supuesto, que como pueden ver, analizar matemáticamente, es la relación de dos fuerzas, por lo tanto el coeficiente es adimensional. Otro caso, digamos el otro modo de coeficiente de rozamiento, que es el cinético. Repetimos el ejemplo de la masa apoyada, pero ahora con una fuerza de movimiento T, fuerza de tiro, que está manifestada en dibujo mayor para garantizar como visualmente que este cuerpo se está moviendo con una velocidad distinta de cero. Acá la estamos indicando. Estos son símbolos indicativos para poder explicar. Y en este caso, el coeficiente de rozamiento cinético va a tener la misma relación, fuerza para moverlo en relación a la normal, pero su símbolo ahora lleva un subíndice K de kinetic en inglés, sería cinético. La diferencia es que esto está definido en función del cuerpo en reposo, accionado para moverse, pero todavía no se mueve. Y este otro está ya en movimiento. La definición de ambos es la misma. También son coeficientes los dos adicionales, pero la diferencia está muy bien marcada. En las próximas explicaciones lo vamos a profundizar. El resultado de todo esto, para que vayamos asimilando conceptos y síntesis, el coeficiente de rozamiento cinético es un poco menor al coeficiente de rozamiento estático. Ahora vamos a entender por qué con las explicaciones. Vamos primero al rozamiento estático. El coeficiente de rozamiento estático está considerado para cuerpos que no se mueven y esta explicación va a detallar en qué consiste la definición de este coeficiente. Recordamos la definición acá y empezamos a contemplar la masa apoyada y le aplicamos una fuerza para que tire y automáticamente aparece el rozamiento. Vamos a entender bien esto con algunos valores numéricos simples de muy fácil
digamos, procesamiento, pero para que haya un poquito de valoración y de comparación de las cosas. Eso que se indica ahí, en este dibujo, es un símbolo de un dinamómetro, o sea, un instrumento capaz de indicar la fuerza que se está tirando. O sea, que tiene una escala, tiene un sistema de medición y una escala en donde podemos ver que en este momento, este vector que está representado la fuerza de tiro, el indicador es 1 newton. O sea que está tirando con 1 newton. Automáticamente, por ser reacción, la fuerza de rozamiento aparece en sentido contrario con el mismo valor. Acá estamos hablando porque el cuerpo está en reposo. Si está en reposo, la suma de fuerzas es igual a 0. Se justifica que si el tiro indica 1 newton y no se mueve, hay una fuerza contraria, en este caso rozamiento, que tiene el mismo valor. Hacemos otra instancia de este mismo modelo. Vamos de nuevo a construir y ahora vamos a ver según una fuerza de tiro mayor que la anterior. O sea, el mismo sistema que está en este caso, ahora le tiramos un poco más hasta 2 newton. No se mueve, por lo tanto, la fuerza de rozamiento que aparece será de 2 newton en sentido contrario. En una tercera situación, al mismo sistema, le damos más tiro todavía. El dinamómetro estaría indicando 3 newton, por lo tanto la fuerza de rozamiento también será de 3 newton. El signo está indicando el sentido. Todo esto ya lo hemos visto en vectores y bueno, todo lo que venimos haciendo. ¿Qué significa esto? Que en los tres casos el cuerpo se mantiene en reposo, pero el sistema de fuerzas internas está cambiando debido a que está cambiando la acción externa. La acción del tiro modifica la fuerza de resistencia de rozamiento proporcionalmente. Pero ¿qué vamos a hacer acá? Acá voy a empezar a puntualizar un aspecto que un modelo práctico lo podríamos poner de manifiesto en una situación experimental. Yo voy a hacer esto, un símbolo que indica que justo cuando está en esta zona de la fuerza, 3 newton, 3,1, no lo vamos a precisar hoy, porque eso ya habría que medirlo en laboratorio, este bloque insinúa movimiento. Esto quiere decir que la fuerza de 3 newton ha llegado al límite de vencer el rozamiento estático. En otras palabras, desde el momento que el cuerpo no se mueve, de golpe este valor de fuerza insinúa el movimiento, se pone en situación de movimiento. De acuerdo con esto, podemos ir a la definición. Con ese valor de 3 newton que manifestó el punto en el cual tiende a moverse el cuerpo, en realidad se mueve, pero es un movimiento que si yo no lo mantengo, se detiene. Es un movimiento muy insinuante. Vamos a hacerlo por cálculo. Supongamos que el cuerpo tiene una masa de 1 kilo, por lo tanto su peso va a ser la masa por la gravedad de 9,8 newton. Teniendo en cuenta estos datos, estos valores, vamos a aplicar la definición. El tiro en este momento es 3 newton y la normal es 9,8. El resultado nos da 0,3. Vamos a leer un poco estos resultados y esta fórmula. 0,3 es la relación entre la fuerza que necesitamos para empezar a mover el cuerpo en relación a su normal. Si lo leemos de otra forma, esto es un coeficiente adimensional, podemos decir que la fuerza de tiro con un valor del 30% de la normal alcanza a poner en movimiento el cuerpo. Vamos a definir entonces a este 0,3 como el coeficiente de rozamiento estático,
que es el valor que nosotros obtenemos a partir de la fuerza límite que pone o empieza a poner en movimiento el cuerpo. Esto pretendo que quede claro porque se puede confundir el uso o el cálculo de una fuerza de rozamiento si no se aclara si es rozamiento estático o rozamiento cinético, como vamos a ver ahora más adelante. Como acá vemos que la fuerza T, o sea, por el tema de la igualdad de las fuerzas, por el hecho que está en reposo, la fuerza T es igual a la fuerza de rozamiento, vamos a establecer como la expresión final de la fuerza de rozamiento, en el caso en que está al límite del movimiento, igual al coeficiente por la normal. En este caso vamos a leerlo. La fuerza de rozamiento es 0,3 de la fuerza normal. Y si nosotros vemos acá que esto tiene 3 newton y la fuerza de rozamiento tiene 9,8, estamos casi llegando a 3 newton. Este casi lo digo con prudencia, pero también con practicidad. Estos números, en este límite de inicio del movimiento, son números medio comprometidos. Hay que hacer muchos ensayos para determinar realmente cuál es, porque si se hiciera en un laboratorio tendríamos que hacer muchas mediciones para lograr establecer cuál es el valor más representativo. Acá estamos haciendo muy cualitativa la presentación y trato que quede claro que apenas se empieza a mover el cuerpo, la fuerza acusada por el dinamómetro es de 3 newton. Por lo tanto, la relación del rozamiento da ese número 0,3, el coeficiente de rozamiento cinético. La fricción, el movimiento, le puse un poquito este otro título porque ahora sí hay movimiento, y la representación, habíamos visto el símbolo con el subíndice K, cuya definición sigue siendo la establecida en relación fuerza de tiro con la normal. Esta imagen presenta la situación final que tuvimos anteriormente. Y tenemos los mismos valores para establecer números correlativos y simples. Bueno, ¿qué nos indicaba esto? Que cuando llegó a 3 newton la fuerza, el cuerpo se dice normalmente que rompió el equilibrio, el estático, digamos, rompió el coeficiente estático, cosa que sería válido decirlo. Empieza a moverse. Vamos a suponer que mueve un tramo con velocidad constante. O sea, sale del reposo y se mueve con velocidad constante hasta acá. Fíjense que esto está ilustrado, que el dinamómetro indica un valor más chico y la fuerza de rozamiento en realidad es más chica. Por eso el dinamómetro ahora lo puede mover al cuerpo sin necesidad de una fuerza de 3. Ahora con una fuerza de 2,5 lo puede mover con velocidad constante. Esto de velocidad constante significa que podemos seguir diciendo que la fuerza de tiro es igual al rozamiento. Vamos a aclarar un poco esto. La teoría, no teoría, digamos, el fundamento, vamos a decir, el fundamento que la fuerza del movimiento que hace falta para mover el cuerpo ahora es menor que la fuerza que hizo falta para sacarlo del estático, está producido esta disminución. ¿Por qué? Porque al moverse al rozar las dos superficies del cuerpo y piso, se liberan partículas microscópicas que en el movimiento se comportan como rodillos que van entre las dos superficies. Y esos rodillos, de alguna manera, son pequeñas ruedas microscópicas que harían que esta fricción que antes estaba como trabadas, ahora se liberaron y le permite un movimiento con menos esfuerzo. Ese poco lo pueden leer en los textos, ahí está bastante bien explicado. Acá lo hacemos en forma bastante descriptiva, pero en realidad es eso, son partículas que se liberan
por el rozamiento, se rompen, quedan granitos microscópicos que sirven de rodillo y eso hace que se alivie. Por eso, la fuerza de rozamiento en movimiento es menor a la fuerza de rozamiento sin movimiento. En ese límite, dijimos, de romper el estático. De esta manera nos queda el sistema así. ¿Qué hacemos con esto? Vamos de nuevo a la definición y aplicando la definición con un tiro ahora de 2,5 nos da 0,25. O sea, el coeficiente de rozamiento cinético es 0,25 con respecto al que teníamos antes, que era 0,3. Vamos a otra instancia en donde suponemos aplicar una fuerza mayor. Por ejemplo, llegamos a 4 newton. Esto nos está diciendo que ahora el movimiento es acelerado. Pero la situación de movimiento en cuanto a la fricción no ha cambiado. Ha seguido rozando el cuerpo sobre la superficie igual que antes. Eso hace que la fuerza de rozamiento, a partir de este valor, cualquier fuerza superior al movimiento, el rozamiento va a seguir siendo el mismo. Esto hay que tenerlo bien presente, debido a que cuando uno resuelva los problemas, normalmente, si no se aclara, el coeficiente de rozamiento que se va a considerar seguramente sea el cinético. Pero hay que tener en cuenta que para llegar al cinético hubo que pasar primero por el escalón este de cambio de coeficiente estático por cinético. O sea, esto un comentario desde el punto de vista físico. Normalmente los ejemplos que trabajamos nosotros tienen que ver con que el movimiento ya está iniciado, en la mayoría de los casos, pero hay casos en que el movimiento no está iniciado y hay que tener en cuenta esto. De acá viene entonces que la definición de fuerza de rozamiento en movimiento es ahora el coeficiente cinético por la normal. Si acá multiplicamos 0,25 por la normal, está dando aproximadamente 2,5, ¿cierto? Que es el valor de la fuerza de rozamiento. Y sigue siendo ese, aún esta fuerza T cambie. Repito, esta fuerza de 2,5 es la que definió el rozamiento de 2,5 porque iba con velocidad constante. La suma de fuerzas valen 0. Pero acá, la suma de fuerzas ya no vale 0, pero sí el rozamiento sigue 2,5. O sea que el rozamiento cinético se tuvo que definir en función de un movimiento en donde la suma de fuerzas sea 0. Si no, en este caso ya sale de esa regla. Yo con esto quiero explicar que una vez definido el coeficiente de rozamiento cinético, cualquier movimiento se va a poder calcular para esas dos superficies, bloque y suelo, con este coeficiente. Y esa fuerza de rozamiento va a depender de ese coeficiente y de la normal. Vamos a explicar bien esto. Una masa de un cajón de madera que pesa 20 kilogramos, tiene una masa de 20 kilogramos, pero pesa aproximadamente 200 newton. Tiene un coeficiente de rozamiento cinético de 0,25. ¿Por qué? Porque el suelo y la madera, así lo ha definido, son tablas que ya están en los libros, en los textos, tablas que están en las industrias, de ensayos que se han hecho en forma puntual y uno los puede consultar. Lo mismo va a ocurrir con un cajón de 1 tonelada y de madera con el mismo suelo. O sea, si las dos superficies son iguales, la fuerza de rozamiento va a depender de la normal, porque el coeficiente va a ser el mismo. Entonces va a ser una fuerza de rozamiento más grande mientras más grande sea la normal, por supuesto, mientras más masa tenga el cuerpo. Pero el valor proporcional o la relación va a depender del coeficiente. Esas serían apreciaciones puntuales que hay que hacer desde el punto de vista, llámese, teórico. En definitiva, lo que hay que tener en cuenta como síntesis conceptual, fuera de que estos son explicaciones que hay que entenderlas y hay que saberlas,
Pero la síntesis conceptual es que el coeficiente cinético es menor que el coeficiente estático. ¿Por qué? Porque el cinético surge del movimiento ya con esas partículas microscópicas que dijimos que sirven de rodillo. El estático está trabada las partículas entre las dos superficies y va a costar un poco más sacarlo de esa situación. Bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que hayan entendido. Es muy puntual el tema este, pero ustedes a nivel de ingeniería es importante que empiecen a asimilar este tipo de cosas, porque el uso de fórmulas sin respaldo puede incurrir en errores importantes. Bueno, cualquier duda ya saben, foros o sistema de comunicación de los que están habilitados. Que tengan buen día.